Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, a continuación dialogaremos con Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular. Giovanni, gracias por aceptar esta invitación. Su comentario en torno a lo que fue el informe presidencial, luego de concluido el primer año de gobierno de Guillermo Lasso. Bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, luego de un año de labores, el gobierno de Guillermo Lasso es necesario hacer una evaluación. Y creo que ha sido un buen alumno del Fondo Monetario Internacional, pero en la evaluación del pueblo, el gobierno de Guillermo Lasso ha perdido el año. Y ha perdido el año, y se vio claramente en el informe de la Nación, porque ha sido incapaz de resolver los principales problemas de la gente, ha incumplido las promesas de campaña electoral y sobre todo ha mantenido una política económica que no reactiva la economía y al contrario, tiene en la pobreza absoluta a la mayoría de los ecuatorianos. Bueno, hizo algunos ofrecimientos para la siguiente etapa de su periodo, Giovanni. Muchos ofrecimientos: construcción de carreteras, dotación de más policías, se habla de 30.000 policías, el tema de los emprendedores, el tema laboral, que ahora sí, entiendo yo, tomará el toro por los cuernos y que ha sido quizá uno de los cuestionamientos que han hecho ustedes como Frente Popular y como también Unidad Popular. Bueno, Fernando, el tema es que en varias materias el gobierno pierde el año. La salud, por ejemplo, más allá de la vacunación que todos reconocemos, está realmente el sistema público desmantelado. Se despiden médicos y enfermeras. Son 2.000 profesionales de la salud que fueron despedidos de lo que va del año. No hay medicinas en los hospitales, más allá de los ofrecimientos. Las citas médicas se programan semanas y a veces meses en posterior. Las cirugías, para no hablar. La educación, algo que tiene que ver con el futuro del país, está postergada. Los maestros tuvieron que hacer una huelga de hambre para que sea reconocido la equiparación salarial. Los locales educativos están destruidos y los estudiantes no tienen cupo en las universidades, para no hablar de la inseguridad que azota a las familias ecuatorianas. El presidente hizo ayer una serie de ofertas, parecía que estaba en campaña. El tema, Fernando, es que luego de un año de ejecutorias, el presidente banquero ya no tiene la credibilidad precisamente del pueblo ecuatoriano. Lo dicen todas las encuestas. Estamos hablando de que apenas el 21% de los ecuatorianos creen la palabra del presidente Guillermo Lasso. Ahora, Giovanni, frente a ello, ¿qué hacer? ¿Cuál va a ser su actitud o su posición en los próximos días? Porque le hemos escuchado al presidente de la CONAIE decir que van a movilizaciones, le hemos escuchado también a representantes del Frente Unitario de Trabajadores que van con esa misma posición. ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento entonces? Bueno, Fernando, cuando los gobernantes, me refiero al presidente Lasso y también a la Asamblea, no dan respuesta, no dan solución a los problemas tan urgentes que tiene la población, que tienen que ver con la pobreza, con el empleo, que tiene que ver también con la reactivación productiva, que tiene que ver con la inseguridad. Es obvio que el pueblo tiene el derecho, en democracia, de levantar su voz, de cuestionar. Por ejemplo, ¿dónde está la plata de los ingresos extraordinarios del petróleo, de la histórica recaudación tributaria que tiene hoy el Estado? No puede decir el gobierno que no tiene plata. El tema es que debe invertir en el propio pueblo, es decir, en medicinas para los hospitales, en rehabilitar las escuelas, en ampliar los cupos universitarios, en atender la reactivación económica con créditos y efectivamente el sistema vial. En función de aquello, Unidad Popular va a estar en todas las acciones que las distintas fuerzas sociales, me refiero al Frente Popular, al Frente Unitario de los Trabajadores, por cierto, a la CONAIE, que anunciaron en el mes de junio movilizaciones para plantearle al régimen que debe cambiar la política. Si el gobierno no entiende aquello, el pueblo tiene que hacerse escuchar en las calles y plazas de todo el Ecuador. Ahora, hay otros grupos que también incluso han solicitado en el Consejo Nacional Electoral se inicia un proceso de revocatoria de mandato del presidente de la República. Y hay quienes dicen es que un año con tantos problemas que tiene el Ecuador no es suficiente para poder avanzar mucho. ¿Usted qué piensa sobre eso? Bueno, Fernando, efectivamente un año es muy poco para resolver todos los problemas, pero es tiempo suficiente para ubicar el rumbo de un gobierno.
a quién benefician las políticas que están al frente del Estado. Y debemos decirlo con claridad, el gobierno de Guillermo Lasso no favorece a las amplias mayorías, a los sectores productivos, a los agricultores, a la juventud. Realmente la política pública está orientada precisamente a los grandes grupos empresariales. Por esa vía es obvio que no hay resolución a los problemas más urgentes de la población. En democracia, por cierto, hay medidas que se pueden aplicar, la revocatoria del mandato, una anticipación de las elecciones a través de la muerte cruzada. En todo caso, una cosa es clara, aquí ahora el pueblo ecuatoriano va a defender en las calles sus derechos y sus realidades. Ahora mismo, por ejemplo, los maestros tuvieron que hacer una huelga de hambre para reivindicar sus derechos. Seguramente los productores de banano lo harán los próximos días y así. Obviamente, el gobierno nacional debe entender que debe cambiar su política. No puede estar obsesionado con un plan de ajuste estructural que tiene el Fondo Monetario, obsesionado con las privatizaciones. Ahí va a haber conflicto social. Ahora, Giovanni, el presidente ha dicho también en el informe que ya se ha establecido el puente, que ya lo peor ha pasado y que es momento de trabajar, de unir esfuerzos, y lo ha dicho incluso refiriéndose a la Asamblea Nacional en lo político, extendiendo la mano a los legisladores. ¿Cómo entender esto o definitivamente ya no creen ustedes en la palabra del presidente? Creo que no solamente nosotros, sino la mayoría de ecuatorianos han perdido confianza en los ofrecimientos del presidente Guillermo Lasso. Porque además el día de ayer presentó algunas cifras que no sabemos a qué país corresponden. Ese no es el Ecuador. Daría la impresión, escuchándole al presidente de la República, que estamos en un país que está encaminado al progreso, y eso no es así. La desigualdad social, la pobreza abruma a millones de ecuatorianos. Por supuesto, el gobierno debería entender que debe abandonar esa política neoliberal de ajuste. Debe invertir en lo que el pueblo necesita. Invertir en educación, en salud, en reactivación productiva no es un gasto, es una necesidad por la cual el pueblo ecuatoriano está reclamando. Y lo hará, entiendo, en el mes de junio de manera contundente. Una cuestión final, Giovanni. ¿Quiere decir que definitivamente el diálogo con las organizaciones sociales, con el Frente Unitario de Trabajadores, con el Frente Popular, con la CONAI, es decir, con los actores y los dirigentes que agrupan a diferentes movimientos sociales, se ha roto? ¿No hay posibilidad de un diálogo a estas alturas? Fernando, el diálogo siempre es útil y necesario, pero cuando hay voluntad. Quien toma las decisiones sobre qué se hace en el país es el gobierno central. El gobierno, el presidente Lasso, que debe decir, por ejemplo, que es necesario invertir prioritariamente en salud, en educación, en seguridad que reclama el pueblo. Si esa no hay la voluntad política, obviamente esas famosas mesas no llevan a ningún lado. Vamos a ver, el presidente dijo que buscaba consensos. Eso significa atender los intereses de las mayorías, no solamente de sus colegas de la banca o del Fondo Monetario Internacional. Requerimos pruebas al canto, Fernando. Si el gobierno no rectifica, obviamente va a haber una oposición popular. Gracias, Giovanni. Giovanni Atariguano, director nacional de Unidad Popular, por acompañarnos en este diálogo.